Bueno, y todo esto tiene que ver con la calidad de vida. Recién lo conversamos fuera del aire con Gastón. A ver. Con nuestra calidad de vida. Y el tema ambiental es un tema fundamental para nuestra calidad de vida. Ojo, y el transporte público no está alejado de la cuestión ambiental. Todo lo contrario. Todo lo contrario, porque bueno, en algunos países, por ejemplo, decidieron hacer el transporte público gratuito. Son muy pocos, por supuesto, para justamente incentivar a que la gente se movilice en este tipo de transporte y deje los autos, por ejemplo. Mira. Y son distintas medidas y estrategias que uno va tomando, que los países van tomando, porque los datos son cada vez más sólidos. La crisis climática ya no es algo que va a pasar en el futuro, sino que ya lo estamos viviendo. Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, dijo ya estamos en la era de la ebullición. Y esta semana, y ayer justamente esta nota se da porque ayer con Andrés hablábamos de que el 2023 fue el año más cálido en la historia de la humanidad desde que se tiene registro, sobre todo comparado con la era preindustrial. Y en Argentina particularmente, este año que pasó, desde 1961, también se sabe que es, por lo menos con datos preliminares del Servicio Meteorológico Nacional, es de los años más cálidos. Y todo esto impacta, como dice él, en nuestra vida, en nuestra calidad de vida, y en las nuevas generaciones los lleva a puntos bastante críticos al nivel de preocupación que llegan a tener, que eso también hablábamos, y da pie a que justamente tengamos un invitado en el programa el día de hoy. Quiero sumar a esta mesa a una experta en esta área y que además es divulgadora científica. Ella es bióloga egresada de la UBA, ecóloga de la Universidad de Oregon en los Estados Unidos y además con una especialización en evaluación de impactos ambientales en la UNAM. Estoy hablando de Irene Weiss, a quien ya la tenemos en la línea telefónica. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Gastón querido y equipo. Miren, acá estamos, con calor. Con calor, tal cual. Y bueno, y así ven, ahí tenemos, ¿no?, una clara muestra de cómo el cambio climático y la crisis climática, vamos a decirle ahora, nadie puede escapar a ella. Este calor extremo nos afecta a todos, nos afecta la vida a todos. Y bueno, o sea, hoy ya nadie puede decir que el cambio climático no existe o ponerlo en duda, inclusive. Sí, inclusive no solamente para, vos hablabas de la calidad de vida o tus colegas, impacta de muchas maneras diferentes, porque uno piensa en los eventos extremos, en el calor que puede darnos extra, digamos, en época de verano, pero también hay que pensar que todo este cambio climático está produciendo una modificación enorme en la migración de los animales, por ejemplo, de las aves que buscan en el invierno boreal, que es esta época, venir para este lado a nidificar, alimentarse, y cuando los insectos, que son su base de la alimentación, de la cadena, digamos, ¿no?, empiezan a emerger antes y a morir antes, digamos, para reproducirse, ellos llegan y no encuentran comida, y eso pasa con todas las cadenas alimentarias. O sea, es un efecto dominó, como se dice habitualmente, ¿no?, el efecto mariposa. Acá tenemos muchas aves que vienen de Canadá, de Siberia, digamos, en esta época a nidificar. Y está pasando con también el deterioro de los cultivos, está pasando con la falta de agua en los bosques, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ustedes ahí que están muy cerca de la Yunga está teniendo menos, bueno, ahora con el Niño va a cambiar, porque venimos de 3 años de sequía histórica con la Niña, pero con el fenómeno del Niño, esperemos que se va a modificar un poco, pero también todo este bosque nuboso, digamos, tenía menos humedad del que debería tener habitualmente. Entonces es todo un cambio enorme, y pensemos en los miles de millones de especies que viven en los distintos estratos de un bosque, ¿no?, de un bosque protegido, sobre todo. Sí, por supuesto que sí. Pero también ayer yo le contaba a mis compañeros que nunca habían escuchado esta situación, porque uno de ellos, que es Andrés, que está con nosotros aquí en la mesa el día de hoy, decía, bueno, los jóvenes están muy comprometidos con estas causas, ¿no? Jóvenes por el Planeta, por ejemplo, es un movimiento que está presente en Argentina, lo hemos visto en las cumbres de cambio climático, pero ahí aparece un término que no está muy familiarizada la sociedad, que es la ecoansiedad. Hay generaciones que ya se preocupan a un punto que los aflige verdaderamente. No es solamente una cuestión de principios o de convicción, sino que es algo que los atraviesa profundamente. Sí, tal cual, mira, y eso, o sea, es que es bastante grave. Empezó, digamos, con, no sé, quizá la mejor buena voluntad de esta chiquita Greta Thunberg en Suecia, que empezó a los 15 años a militar, entre comillas, los viernes, ¿no?, que tenía... ¿Se acuerdan el movimiento Fridays for Future, Viernes por el Futuro? Ella los viernes pidió a los jóvenes, primero de su país, después del mundo, y se le fueron sumando, que los viernes no fueran a clase y fueran a hacer una manifestación
justamente para que las autoridades, tanto de su país como a nivel internacional, tomaran conciencia de este tema. La cuestión es que, vos sabés que Suecia es uno de los países que tiene uno de los porcentajes más altos de suicidio, ¿no? Y empezó a haber suicidio adolescente, cosa que no se veía antes, pero acá, por ejemplo, nosotros tenemos suicidio adolescente, lamentablemente, pero por otras razones, por razones a veces familiares, por razones de abuso, por razones económicas, pero no venía hasta ahora este tema de pensar en la desesperación de encontrarse quizá dentro de 20 o 30 años o 40, a mí no me va a tocar, yo tengo casi 67 años, pero tengo hijos, nietos, o sea, uno piensa en las futuras generaciones, mis alumnos de la universidad. Es muy preocupante porque encima aparecieron muchísimas películas con distopías, como por ejemplo Endgame 2050, donde aparece la falta de agua, la falta de alimento, un suicidio, no lo estoy spoileando porque aparece bastante al principio, de todas maneras no la recomiendo para los jóvenes. Entonces lo que yo hago cuando trabajo con docentes, sobre todo yo hago capacitación a maestros y a profesores, siempre les digo que tienen que, por supuesto, transmitir todo esto porque eso lleva a la acción, pero el problema de la ecoansiedad, de decir, bueno, está todo perdido, listo, no tenemos nada que hacer, hace que nadie haga nada y no es lo ideal, digamos, hay que ir a la acción, con cierto optimismo, porque no estamos todavía, estamos muy cerca, pero todavía no llegamos a lo que llaman en el panel intergubernamental de expertos de cambio climático de Naciones Unidas el tipping point, o sea, el punto de no retorno, ¿no? Sí. Hay muchas acciones que se pueden hacer, ahora estamos viendo cómo fue cambiando, a pesar de que yo no soy muy, digamos, no sé, no soy muy entusiasta de ver lo que se hace en cada conferencia de las partes, en cada COP a fin de año, en la última, por ejemplo, que fue en la Liga Árabe, fíjate que por primera vez reconocieron que los combustibles fósiles realmente hay que eliminarlos, ¿no? Para ir a una rápida transición energética. Y también que aparezca el dinero para apoyar a las naciones que están más vulnerables frente a esta situación. Sí. Sobre todo países insulares, países pobres, o sea, la verdad es que se están viendo más, las redes sociales ayudan bastante y por supuesto tener comunicación online, cosa que no existía hace muchos años atrás, pero te digo que esta tendencia se viene dando y se ve desde hace muchos años, o sea, te lo pueden decir las personas expertas en ciencias de la atmósfera y de los océanos, que desde que... De hecho, mira, te voy a dar un dato, el Organismo Climático Europeo, que es el Copernicus, ya el año pasado indicó que la temperatura había subido 1.48 grados centígrados por encima de la era preindustrial. Sí. O sea, es lo peor desde que se empezó a medir la temperatura. Y hay otras maneras indirectas que te muestran cómo se puede saber qué pasó antes, por ejemplo, en las rocas, en los plegamientos, en los anillos de los árboles, es decir, a veces me preguntan los alumnos de la universidad, incluso me dicen, pero ¿cómo sabían qué pasó cuando el ser humano no existía? Bueno, hay maneras indirectas de medir esto, ¿no? De saber cuándo, de hecho hubo otros problemas serios, pero este es el peor de todos los que está, por eso se dicen que se avecina una nueva extinción masiva, ¿no? Sí, y también acá, Irene, creo que hay que poner en la mesa lo que acabas de mencionar de lo que pasa en las reuniones de alto mando de la ONU, ¿no? Los países que prometen o se comprometen en papeles, pero luego en la acción no termina pasando. Tenemos países que hablan de vamos por ejemplo, ¿no? Lo que se habló el año que pasó en Emiratos Árabes. Vamos por la transición energética, pero sin embargo vos ves que siguen invirtiendo millones de dólares en nuevos pozos gasíferos, nuevos pozos petroleros. Y el lobby petrolero es muy fuerte. El lobby petrolero no significa solamente la extracción de petróleo, significa los derivados del petróleo. No quieren cambiar el tema de los combustibles. Con respecto al tema del transporte, que es uno de los peores, ¿no? En cuanto a las emisiones de carbono, también hay que tener en cuenta, porque a veces me dicen, yo por ejemplo tengo mi hijo más chico, con su esposa viven en Europa, vive en Madrid, y me dice, mira mamá, acá todos los autos ahora están siendo eléctricos, y el que no es eléctrico, o sea, dentro de 5 o 6 años ya no se van a poder usar los autos, ni siquiera híbridos, ¿no? Me comenta. Entonces, yo le digo, pero ojo, porque hay que ver cómo se obtuvo esa electricidad. O sea, estoy hablando de España, ¿no? Hay otros países donde se migró rápidamente hacia una transición casi total en energías renovables. Pero si vos, por ejemplo, obtenés la electricidad con la que cargas un auto,
con una planta que usó, por ejemplo, gasoil, como la que tenemos acá en Buenos Aires, cerca de la, digamos, en el límite con el área metropolitana, o sea, está justo en donde desemboca el riachuelo en el estuario del Plata. Entonces, esa planta, por ejemplo, en una época era de carbón, después se cambió a gasoil, pero está completamente obsoleta. Lo que pasa es que no puede salir de servicio porque se necesita para el sistema interconectado nacional. Entonces, si vos esa energía con la que cargas el auto eléctrico provino de un combustible fósil, es más de lo mismo, ¿entendés? Tiene que ser obtenida con energía limpia esa electricidad. Y hay muchas maneras. Uno escucha la eólica, la solar. Bueno, ustedes ahí en el NOA tienen gran posibilidad de usar energía solar. De hecho, yo sé que hay muchos techos ya con paneles solares. Pero el tema es que también hay otras maneras, ¿no? Está, por ejemplo, toda la energía geotérmica. ¿Por qué no se utiliza acá, si tenemos la cordillera de los Andes activa, que es parte del arco de fuego del Pacífico? ¿Por qué no se usa energía geotérmica? Porque lo frena el lobby petrolero. ¿Por qué no se incentiva más la energía mareomotriz de las mareas o la undimotriz de las olas en la costa atlántica? Que perfectamente lo podríamos hacer por el lobby petrolero. Entonces, y así tenés un montón de otras posibilidades. Ahora hay otra forma nueva de energía renovable, por ejemplo, que están usando los Países Bajos, que aprovechan la desembocadura de los ríos de agua menos salada que en el mar, y entonces por un proceso de ósmosis inversa obtienen energía. Se llama, tiene un nombre muy complicado técnico, no hace falta que lo dé acá, pero te digo, es una nueva forma de obtener energía renovable. Pensá un país chiquitito como son los Países Bajos, ¿no? O como, Holanda, antes se le llamaba Holanda, pero es solamente una parte de los Países Bajos. O sea, se puede hacer, lo que pasa que no se está prestando la debida atención al tema y siempre por lo urgente dejamos de lado lo importante. Y encima hay gente que lo niega, que sí, que el cambio climático está sucediendo. Tal cual. Todo el tiempo, ¿entendés? Sí, tal cual. Bueno, esto claramente nos da un panorama de que si bien tenemos evidencia, tenemos tanto de lo que sabemos ahora que antes no se sabía sobre el cambio climático, el tema es ponerlo en la práctica, llevarlo a la acción y eso sería lo importante, ¿no? Que en todos los niveles, tanto nosotros como simples ciudadanos, que podamos cambiar pequeños hábitos y que van a sumar, aunque sea un pequeño grano de arena, a las decisiones a nivel macro que también son importantes, que los países también tienen que ser mucho más serios a la hora de cumplir con los compromisos que asumen y así verdaderamente poder tratar de frenar esto, porque son tantos años y vemos que aún todavía se sigue emitiendo gases de efecto invernadero, la crisis parece no tener fin. Claro, el tema es ir más rápido de lo que se está yendo, ¿entendés? Para evitar justamente ese tipping point, ese punto de no retorno. Pero yo no pierdo las esperanzas, sigo capacitando y sigo explicándoles a los docentes, justamente volviendo al tema que a vos te preocupaba de la ecoansiedad, que estos temas hay que transmitirlos, pero con mucho cuidado hacia los pibes y pibas, adolescentes, para que no caigan. O sea, acá todavía no tenemos suicidio adolescente por estos temas, pero no queremos que llegue. Tenemos, ya te digo, por otras razones. Pero, por ejemplo, en Europa, cuando dejan una carta a los padres, a la familia, explican por qué se mataron. Y es terrible. En la mayoría de los casos ahora, desde la era Greta Thunberg, están diciendo que es por esta situación, que les preocupa. Mira, los menos vulnerables te dicen: no quiero tener hijos para no dejar descendencia en este planeta desastroso. Y los más vulnerables, los que tienen menos resiliencia, son los que se suicidan. Y eso es terrible, eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Por supuesto. Irene, te quiero agradecer por estos minutos y por ayudarnos a tener un nuevo enfoque en estos temas que son mucho más complejos que simplemente hablar de contaminación del agua, del suelo, sino que son problemas que nos atraviesan como sociedad y que necesitan del compromiso de todas las partes. Así que muchas gracias. Un placer, Gastón y el equipo. Gastón, nos conocemos hace tantos años, así que cuando quieras, ya sabes, acá estoy. Muchísimas gracias. Un abrazo gracias. Y un abrazo a todos los jujeños. Por favor, muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Muy bien, Irene Weiss, bióloga y ecóloga, charlando con nosotros aquí en la mañana de Radio 2. Explícame la diferencia entre un ecologista y un ecólogo. El ecólogo en este caso Irene, que es de la Oregon University, es la rama científica que estudia los temas ambientales, del cuidado del ambiente. Y la ecología, que habitualmente nosotros le llamamos ambientalistas, son personas que por un interés particular, sin tener formación científica muchas veces,
se preocupan y están en las calles, como Greta Thunberg, por ejemplo, ¿no? Que ella la mencionó recién en la nota. Exacto. Ella es una militante por los temas ambientales. Pero no necesariamente quiere decir que tenga que maneje la evidencia. La formación científica. Exactamente. Me quedé preocupado con muchas cosas que dijo la profe. El tema de la posibilidad de extinciones. Claro. Eso es tremendo. Sí. ¿no? El año pasado, Irán, por ejemplo, Irak fue, este país en el desierto registró 70 grados de sensación térmica. Es una zona muy poco poblada y si había alguien ese día creo que murió, lamentablemente. Claro. Pero imagínate que la biología de nuestro cuerpo no tiene un margen de temperaturas extremas, tanto mínimas como máximas. La mínima la conocemos porque sabemos que existe la hipotermia, pero la gente no es consciente de que el cuerpo puede colapsar por el exceso de calor. Claro. Que habitualmente el golpe de calor uno lo relaciona con el desmayo, pero no con la muerte directa. Sí se asocia a si hay alguna enfermedad relacionada, pero personas sanas pueden morir por calor extremo porque el cuerpo tiene mecanismos para regularse. La transpiración es una de las grandes formas que tenemos de que nuestro termostato nos regule y nos ayude a poder vivir. Pero cuando eso se colapsa, no queda nada más por hacer. Entonces, ese es el punto donde, por ejemplo, es una de las formas posibles de extinción que vamos a tener que enfrentar si es que no mitigamos hoy el cambio climático y si no tomamos medidas. Y cuando digo tomamos medidas, no digo vos y yo en mi casa ver cómo nos refrigeramos. No, hay intereses más grandes. Ya lo planteaba como la a nivel petrolera. Políticas estatales, Claro. por ejemplo, políticas públicas, generar los planes para poder mitigar desde una simple inundación causada por esta situación hasta las olas de calor y cómo contener a la población. Europa, el año pasado, el anteaño pasado, en su ola de calor famosa que España llegó, el Reino Unido llegó a los 40 grados por primera vez en su historia, por ejemplo, murieron más de 6.000 personas en Europa. Por calor, simplemente calor. Fundamentalmente adultos mayores. Sí, pero también gente más joven. Claro, pero, independiente, ¿verdad? Sí, Ahora, pero el adulto mayor siempre está más expuesto. Claro. Claro. Ahora yo a veces se me produce una dualidad, ¿no? A ver. A veces escucho algunas sesiones de diputados y demás y me surgen dos preguntas. La primera, no encuentro una respuesta a cómo no nos extinguimos ya, ¿no? Sí, tal cual. Sí. Es que siempre estamos muy al borde. Estamos muy al La borde. gente no digamos. se da cuenta. Y después digo, bueno, si después de esto no nos extinguimos, listo, aguantamos cualquier cosa, ¿no? Ahora, también otra cosa. Me parece, la agenda tan interesante de 2030 queda tan solo en eslogan.